Survival Horror, subgénero de los videojuegos de terror, nace oficialmente en 1996 con el lanzamiento de, ya saben, ese juego poco conocido, un subgénero que ha pasado por distintas etapas a lo largo del tiempo. Actualmente el panorama se ve muy prometedor. Por un lado tenemos el regreso de Resident Evil y Silent Hill a sus orígenes, y por el otro, los desarrolladores indies que toman la fórmula original para traernos títulos que nos ofrecen el terror al estilo clásico. Y hoy vengo a hablarte de uno de estos videojuegos indies, uno que, tomando como modelo a los primeros Resident Evil, nos entrega una aventura llena de puzzles, secretos y peligros en cada esquina. Así que acompáñame a dar un vistazo a Crow Country. En 1988, el parque temático Crow Country, ubicado al sudeste de Atlanta, cerraría sus puertas indefinidamente luego de 2 años. La razón, según su dueño Edward Crown, simples remodelaciones. Pero seamos sinceros, ¿quién planea remodelaciones y aún así vende entradas para esa misma semana? Se teoriza que la verdadera razón tiene que ver con el incidente ocurrido hace unos meses. La familia Marshall fue a visitar el parque sin saber lo que iba a pasar. Durante su visita a la sección de Colina Embrujada, perdieron de vista a su hija Elaine Marshall. Media hora después sería encontrada en un estado alterado y con manchas de sangre. La jovencita tenía heridas en el estómago y el pecho. La familia Marshall responsabilizó al millonario y dueño del parque, Edward Crown. Parece que esta vez ni el dinero podrá salvarlo. Si alguien te pregunta, me llamo Mara. Mara Forrest. Agente especial Forrest. Eso soy yo. No lo olvides. No te equivoques. Tomando el control de Mara Forrest, empezaremos a investigar el parque abandonado con la misión de encontrar a Edward Crown. Rápidamente nos daremos cuenta de que algo anda mal, las instalaciones están totalmente abandonadas y la atmósfera se vuelve opresiva. Ah, y también está el pedazo de carne tirado en el suelo y el número escrito con sangre, pero eso no es importante, aún. Y hablando de pedazos de carne tirados en el suelo, al avanzar un poco nos encontramos con una persona herida. Su nombre es Arthur Mole, un fotógrafo paranormal que un año antes, en 1989, había fotografiado a una criatura mientras hacía exploración urbana en el parque. Como nadie le creyó, decidió volver para tomar otra foto, pero terminó siendo atacado. Como somos buenas personas, decidimos ayudarlo y lo acompañamos hasta nuestro auto donde estará seguro. Y esto es Crow Country, un parque abandonado que emite un ambiente bastante tétrico que recuerda a Silent Hill, lo cual es normal pues el creador Adam Bean, aparte de inspirarse en Resident Evil, también tomó como referente a Silent Hill. Ya que mencionamos a las caras de Survival Horror, veamos cómo se reflejan las características del género en Crow Country. La historia se desenvolverá totalmente en el parque temático y sus distintas secciones: Ciudad Férica, una zona con temática fantasiosa decorada con hadas y hongos; la Colina Embrujada, una zona con temática de Halloween; el Reino Oceánico, una zona con temática marina; y por último contaremos con una zona subterránea, que en conjunto con otras representan el misterio que hay detrás de los parques, esas zonas que un visitante no podría acceder normalmente. Esta característica de poder tematizar las zonas y el explorar lugares exclusivos para el personal fueron las razones por las que se decidió utilizar el parque temático como ubicación para el juego. La exploración vendrá acompañada de 2 tipos de movilidad: un control tipo tanque, como en los clásicos del género, y un control más moderno. En esencia, Crow Country funciona como en la comisaría o la mansión en Resident Evil, y al igual que en estas, explorar es importante, no solo para avanzar en la historia, sino también para recolectar recursos. Estos recursos podemos dividirlos en los siguientes tipos. Armas: empezaremos con una pistola, pero podemos obtener una escopeta, una magnum y un lanzallamas. Hay otras 2, pero son contenido postgame, así que hablaremos más adelante de ellos. Municiones para las respectivas armas, curación, que pueden ser vendas, botiquines y antídotos. Por último, podremos encontrar mejoras para las armas y nuestro personaje, a través de los secretos, una serie de puzzles secundarios que nos entregarán buenas recompensas. Y sí, como buen survival horror, el juego contiene puzzles que son necesarios resolver para poder avanzar, siendo una característica fundamental y bien lograda. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta que sus desarrolladores tenían experiencia en juegos de puzzles, habiendo desarrollado uno para Nintendo Switch y contando con una aventura point and click en su historial. Volviendo a los objetos, como dije, las armas y mejoras estarán ocultas como recompensas de distintos puzzles, pero las más comunes, como la munición y la curación, podremos encontrarlos en el suelo o en contenedores que solo pueden romperse con un disparo. Estos contenedores pueden ser de 2 tipos: cajas pueden o no contener un objeto, y si lo tienen
tiene, no podremos saber cuál es hasta abrirlas. Esta característica puede convertir la caja en una bala desperdiciada. Por otro lado, las botellas de vidrio tienen la ventaja de poder ver si tienen o no un objeto, además de contar con un truco interesante. Si el objeto dentro no nos sirve, podemos salir de la habitación y volver a entrar. Al hacerlo, el contenido de la botella cambiará. Esto las convierte en algo más conveniente. Cabe destacar que estos recursos son limitados, fomentando así una de las características más importantes del género: decidir si pelear o escapar. En casi todos los casos, matar a los enemigos no es necesario, pero debes tener en cuenta que pasarás de vuelta por algunas zonas y a medida que avances, más enemigos aparecerán. Queda en ti la decisión de qué cuarto limpiar y en cuáles evitar el conflicto. Hablando de los enemigos, aunque aún no voy a explicarles qué son y cuál es su origen, me gustaría mostrarles qué criaturas encontraremos en la aventura. Durante toda nuestra estadía en el parque nos encontraremos con 6 tipos distintos de enemigos. Visitante: tiene forma humana pero con deformaciones que pueden variar de un espécimen a otro. También se nos mencionan que son capaces de vocalizar de forma limitada y no verbal. Trasgo: de pequeña estatura, aparentemente es una versión más avanzada del visitante. Debido a eso se ha hecho más débil y disminuido su anatomía. Personalmente me da gracia su baja estatura y cómo corre. Uso: debido a la falta de músculo y grasa, sus huesos se han alargado y es por eso que es tan grande. Sus huesos son frágiles y sus articulaciones débiles. Mole: al contrario de los usos, estos tienen un exceso de músculo y grasa, capaz hay una relación entre ellos. Dentón: criatura bípeda que en su cabeza está lleno de dientes afilados que sobresalen como espinas. Charco: la mejor forma de explicar esto es citando un texto del juego. Rezo para que esta sea mi entrada final. Los charcos experimentan una necrosis celular generalizada. Literalmente se están derritiendo. Aparte de estos 6 enemigos, también contaremos con 4 mini jefes que, por cierto, no es necesario que los mates, todos cuentan con una forma de evitar la pelea. Ahora, para responder qué son estas criaturas, volvamos con Mara Forest y veamos la historia de Crow Country. ¿Hola? Has vuelto. ¿Quién es? Lo admito. Me alegra ver que estás en pie. Oh, la tenacidad de la juventud. Luego de ayudar a Arthur y explorar el parque, podemos acceder a la colina embrujada. Nos encontraremos con Julie Baron, la abogada contratada por la familia Marshall, quien está en busca de Crown, probablemente por un tema legal. Tras ayudarla, podremos revisar las pistas que ha recopilado sobre el caso, destacando especialmente las 2 primeras. La primera es una noticia sobre el incidente en el parque. Explica que Lane entró a una zona prohibida, que de hecho es donde estamos, y fue atacada por algo o alguien. Pero lo más curioso son las palabras de la misma Lane a la prensa. Había un hombre en una jaula. La segunda es el registro médico de Lane. Nos dice que sus heridas no pueden cicatrizar debido a una infección que no puede identificar. Aparte de las heridas, también nos cuentan que Lane sufre de dolor de cabeza y mareos. Luego de ver las pistas, Julie nos indica que el camino más rápido al despacho de Crown es por la mansión embrujada. Pero antes de ir ahí, decidí dar un par de vueltas. Llegué a la zona de los arcades donde nos espera un tipo raro. Este sujeto es Marvin Trumbull, un socio de Edward Crown que está de visita. Nos cuenta que tampoco ha podido encontrar a Crown y deja entrever algo curioso. Los ascensores no están malogrados, sino que alguien llamado Tolman parece estar detrás de eso. Y aunque no tiene nada que ver con lo anterior, justo al lado de los arcades hay un lugar que me recordó un montón a los Backrooms. Escucha, no tenía ni idea de para qué eran las raíces. ¿Cómo ibas a verlo? ¿Las raíces? ¿De qué estás hablando? Hay 7 en total. Y las he cortado. Las abrí en canal. ¿Que las abriste? ¿Cómo? Todas menos una. Dejamos una intacta. Para la posteridad, pensamos. Vaya farsa. Después de esa intromisión, volvemos a la mansión donde nos espera un acertijo con un piano. Al resolverlo, se abre un camino que nos lleva a un pasillo que conecta con el despacho de Crown. Pero para nuestra mala suerte, el millonario electrificó la puerta, lo que hace imposible entrar incluso para su propia hija. Justo al lado de la puerta encontramos a una mujer vomitando y quejándose de un fuerte dolor de cabeza. Cuando le preguntamos qué le pasó, nos cuenta que fue atacada por uno de los monstruos. Decidimos ayudarla y descubrimos que es Natalie Crown, la hija de Edward Crown, quien había denunciado la desaparición de su padre. Mara le explica que es la gente asignada al caso, lo que desconcierta a Natalie, ya que ella había hablado con un hombre llamado Harrison James. Según la protagonista, Harrison no pudo venir porque tuvo problemas con su coche. En fin, Natalie nos explica que para abrir la puerta, además de desactivar el pomo electrificado, necesitamos una llave dorada.
Nos dirigimos a buscar esa llave dorada, pero en el camino nos encontramos con un detective de policía, Harrison James. Nos cuenta que un joven se metió en su auto y le pinchó las ruedas, lo que retrasó su llegada. Además, nos pregunta si sabemos dónde está Natalie Crown. Decidimos mentirle y le decimos que no tenemos ni idea. Antes de despedirse, el oficial nos advierte que deberíamos retirarnos porque el lugar es muy peligroso. Mara cierra el encuentro con un pensamiento. No pensé que fuera a aparecer. Es obvio que Mara miente, Harrison parecía no conocerla. Además, su pensamiento nos deja ver que ella tuvo algo que ver con su auto. De momento retomemos la búsqueda de la llave dorada. Luego de pasar por un laberinto para obtener un tridente, debemos ir al restaurante del establecimiento, donde obtendremos la llave plateada. Con la llave podremos ir a una habitación en la parte que se parece a los backrooms, donde nos espera Tolman, el encargado de las excavaciones de raíces. Luego de preguntarnos si nos teñimos el pelo de morado, nos propone resolver un puzzle para activar los ascensores. Lo resolvemos y antes de irnos, Tolman nos dice que no bajemos, que lo vamos a lamentar. El primer visitante emergió del estanque hace 2 años. He estado pensando, debió de ser a propósito, el momento, quiero decir. ¿Hace 2 años? 1988. Debió de haber sido una especie de intersección, un punto de giro crítico, por así decirlo. Lo bastante tarde como para que hubiéramos desarrollado la infraestructura necesaria. Lo suficiente como para que... Bueno, lo suficiente para que no fuese demasiado tarde, supongo. Ahora iremos a la sala de arcade para obtener el disco de datos, que nos servirá más adelante para conseguir una botella de ácido vacía en la mazmorra. Ahora tomemos uno de los ascensores. Al bajar, nos recibe una música errática, acompañada de pasillos llenos de criaturas que generan la sensación de que no deberíamos estar ahí. Pero no le dimos importancia y seguimos explorando. La zona consiste en 4 pasillos que forman un cuadrado con puertas cerradas en cada lado. Cada una de estas puertas tiene un nombre peculiar, raíz seguida de un día de la semana. Para abrirlas, primero debemos accionar una palanca y enfrentarnos a un jefe. Algunos cuartos de raíces son importantes ya sea para avanzar en el juego o para comprender la historia. Raíz 05 jueves. En este cuarto encontramos a Harrison intentando resolver un puzzle. Nos deja saber que está preocupado por la situación en el parque. También nos cuenta que encontró a Natalie y se veía bastante enferma. El puzzle es importante resolverlo ya que eliminará la fuga de gas en el reino oceánico. Raíz 03 martes. Hay una máquina que da electricidad. Deberemos volver más adelante, así que acuérdense de este cuarto. Raíz 02 lunes. El cuarto más interesante nos recibe con una escena peculiar. Marvin y Tolman están discutiendo. Al hablar con ellos descubrimos varias cosas importantes. Marvin nos revela el propósito de los tubos verdes que encontramos en los cuartos. Son las famosas raíces. Dentro de ellas hay oro puro que Crown cosechaba. Este proceso llamado cosechar consistía en cortar las raíces en pedazos más pequeños y llevarlos a la superficie. Además, Marvin confiesa que él ayudó a Crown a encontrar una mina en desuso en Brasil para transportar y vender el oro. Todo formaba parte de un plan para fingir que el oro provenía de la mina y así evitar que las autoridades relacionaran las tierras de Crown con la extracción del metal. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Al final, las autoridades descubrieron la operación, pero solo atraparon a Marvin, ya que Crown se había asegurado de que su nombre no apareciera en ningún lado de la operación. Ahora Marvin tiene que dar la cara en el tribunal, por eso mismo vino a buscar a Crown, para asegurarse de que fuera a prisión con él. Raíz 01, domingo. Un cuarto que solo cuenta con una silla y un generador. Al fondo vemos una raíz que parece que nunca fue cortada. El generador podemos romperlo de un disparo para así desactivar el pomo eléctrico del despacho de Crown. Raíz 07, sábado. Lo interesante acá es que hay una maqueta que la primera vez que jugué no le vi la forma. Ahora, haciendo el guión del video, me doy cuenta que esa zona de arriba es donde estamos ahora, junto a las 7 raíces. En la zona de abajo vemos un gran estanque donde se originan las raíces con una persona parada enfrente. Esto tendrá sentido en un rato. Raíz 06, viernes. Hay una camilla con lo que sea esa cosa. Por encima de eso tenemos un tanque de ácido goteándole constantemente. Acá podemos llenar la botella de ácido. El último cuarto es un punto de guardado, así que da igual. Con la botella de ácido podemos dirigirnos al teatro para derretir la cabeza al muñeco de hada y obtener la tan ansiada llave dorada. Lo peor es que en realidad no me interesaba el oro. Me daba igual. El que lo quería era mi padre. Fue él quien decidió comprar la tierra. Años después, cuando murió, dejó todo Crown contra mi nombre. No me quedaba otra que volver. Acabar lo que había empezado. Espera, ¿su padre era el dueño original del parque de atracciones? No. Crown Country es el nombre de la tierra. Esta tierra.
Con la llave dorada y el pomo desactivado podremos ir al despacho de Crown, pero antes deberemos pasar por el reino oceánico. Ya que desactivamos la fuga de humo, podremos obtener el último objeto clave, la batería, ubicada en la atracción Los Siete Mares. Para conseguirla necesitaremos la ayuda de alguien más, así que iremos en busca de Julie, quien por alguna razón inexplicable estaba encerrada en una caja justo a la vuelta de la atracción. Julie pondrá en marcha la atracción, pero por alguna razón se detiene en medio camino. Resolvemos el puzzle para obtener la batería y volvemos a ver si Julie está bien, pero solo encontramos una mancha de sangre al lado de un ducto de ventilación abierto. Con la batería en nuestras manos, nuestro siguiente paso será cargarla en el cuarto de Raíz 03. Una vez cargada, ya estaremos listos para dirigirnos al despacho de Crown. En el despacho podremos encontrar lo siguiente: una estatua de la esposa de Crown que cubre un cuarto secreto. En la habitación se encuentra el extremo de la Raíz 01, además sirve como punto de guardado, un proyector que contiene diapositivas que describirá las distintas criaturas, y por último, hay una puerta metálica que se abre a través de un panel. Esta puerta dirige a la sala de control. Dentro de la sala encontraremos la palanca para activar el ascensor central. Como no, para activar la palanca necesitaremos resolver un puzzle y luego podremos acceder a la última zona del juego. Al salir del despacho veremos a Natalie observando la estatua de su madre. Al interactuar con ella nos pedirá que no matemos a su padre. Pese a todo lo que hizo, quiere hablar con él, y capaz esta sea su última oportunidad. Ahora vayamos al ascensor central que se encuentra atrás del cuervo en la plaza principal. Al bajar nos espera una habitación llena de monstruos. Puedes no pelear, pero a menos que seas muy bueno esquivando o estés sin recursos, recomiendo limpiar la zona. Ay madre, es Harrison. Está muerto. Debieron atacarle esas... Espera, no, le dispararon. Harrison, lo siento. Harrison James. Identificación 05061. Fecha de nacimiento 12 de enero de 1965. Experto en armas de fuego. En la siguiente habitación tendremos el último puzzle. Al superarlo, Tolman nos estará esperando enfrente de la puerta final. Nos dice que no piensa dejarnos pasar, pero lo interrumpiremos con la noticia de que Harrison ha muerto. Tolman lamenta la pérdida y asume que fue víctima de uno de los monstruos, pero al mencionarle que recibió un disparo, cambia su expresión, como si tuviera una idea de quién fue. Pero antes de decir algo, Marvin aparece apuntándonos con un arma. Debido a que Marvin es culpable por todo lo que está pasando, decidió que no debería dejar testigos. Un momento antes de poder disparar, Julie saldría de una ventilación empujándolo a su final. Ayudamos a Julie a salir del ducto y nos cuenta que algo la llevó pero no la mató, solo hacía ruidos, gemidos y la zarandeaba. Tolman agrega que esto probablemente era para comunicarse. Mara interrumpe indicándoles dónde está Natalie y Arthur para que vayan a ayudarlos. Tolman preocupado acepta y le dice que la esperarán en su auto, pero Mara se queda en silencio para luego decirles que gracias. Ahora es momento de cumplir lo que vinimos a hacer. Mara, o bueno, Elaine Marshall, le pide a Crown que abra la puerta. Él acepta a cambio de que ella agarre los viales de cristal que están en la mesa. Elaine deja todos los objetos que recogió en la aventura y así hacer espacio para los viales. La puerta se abre y al fondo del pasillo está él, meciéndose en una silla enfrente de un estanque de donde emergen las raíces. ¿Elaine Marshall? Edward Crown. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿2 años? Nunca nos habíamos visto antes. No, quiero decir desde que te infectaste. 2 años. 2 años desde que cerró el parque. Elaine le cuenta que ella escapó del hospital con el objetivo de decirle que ella va a morir. La infección en su cuerpo no tiene cura y acabará matándola, pero destaca no saber que Crown también la tiene. Edward le responde que es normal, cualquier expuesto a los visitantes la tendrá. Hace unos años, cuando el visitante apareció por primera vez, él intentó ayudarle. Lo llevó arriba al parque para poder vigilarlo. Es ahí donde atacaría a Elaine. La continua exposición de Crown a los visitantes hizo que su proceso se acelerara, pero a través de ingeniería inversa pudo encontrar una cura a las bacterias que aún no se sabía de su existencia. Los viales que Elaine agarró contienen esa cura, siendo lo suficiente para curar a todas las personas en el parque.
excepto a él. Por último, nos hace la gran revelación: los visitantes son seres humanos. El estanque es una entrada que converge en este tiempo. Las personas que las atraviesan terminan en ese estado. ¿La razón? Las raíces. Estas funcionan como antenas de calibración, ayudando a quienes viajan por el estanque a llegar con seguridad, pero Crown, intentando desmontar el mecanismo, ha ido cortándolas. Como resultado, todo aquel que pase por el estanque termina con deformaciones, que han ido empeorando a medida que cortaban más las raíces. Nos deja claro que el primer visitante apenas había mutado, pero lo más importante es que, aunque sea apenas, podía comunicarse. Le dijo a Crown quién era y para qué vino. Edward anotó todo en un papel, cada palabra. Decide entregarle ese papel a Elaine. Con el poco tiempo que le quedaba, decide atravesar el estanque, ver con sus propios ojos la consecuencia de sus actos. No sin antes pedirle un último favor a Elaine. Si por alguna razón reemerjo del estanque, quiero que me mates. Al poco tiempo, Crown, totalmente deformado, sale del estanque y Elaine decide cumplir su promesa. Cállate. No quiero saberlo. Sí, vale. Mirando fijamente las llamas, siento algo. Es una curiosa mezcla de esperanza y pavor. Puede que todo salga bien. O puede que no. Así concluye nuestra aventura, aunque queda una pequeña duda en el aire: ¿qué es específicamente el estanque? Bueno, si antes de darle el golpe final a Crown revisamos nuestro inventario, podemos leer la nota que nos entregó. 2106. Ruina. Inhabitable. Venimos. 1988. Última oportunidad. Avisaros. Detened. Cambio. Con esto, finalmente comprendemos que 2106, el número que hemos visto escrito en varios lugares a lo largo del juego, es un año. El estanque funciona como un portal que permite a la gente viajar desde 2106 hasta la época donde ocurre el juego, y si te preguntas por su origen, es probable que siempre haya estado allí. Me baso principalmente en que la cosecha de raíces fue algo que inició el padre de Edward, según él mismo nos cuenta. Esto nos confirma la existencia del estanque varios años antes de la llegada del primer visitante. Y ahora surge otra duda: ¿por qué las personas viajaban a través del estanque? En la nota nos dejan claro que hubo un cataclismo, uno que convirtió la Tierra en algo inhabitable. La respuesta a esto es el cambio climático, y hay varias pistas que lo indican. El primer indicio lo encontramos en la mansión. Al medio de la sala hay un globo terráqueo que más adelante, cuando los visitantes aparecen adentro, será prendido fuego. Recordemos que los visitantes se encuentran entre el dolor y la desesperación, buscando comunicarse de la forma que sea. Incendiar el globo es una clara advertencia. Las siguientes pistas las encontramos en la zona parecida a los backrooms: el dibujo de una tierra que parece estar sangrando y el dibujo de un pozo de extracción petrolera. El primero es una señal de que el planeta está sufriendo, que nosotros lo estamos haciendo sufrir. Por otro lado, la extracción petrolera es una de las actividades que más impacto ambiental tiene. Por último, tenemos la fecha donde los visitantes decidieron aparecer: 1988. Edward Crown menciona que debió ser una fecha importante, un punto de inflexión, y sí, lo es. En 1988 nace el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Fue este año donde el cambio climático empezaría a tomar más relevancia. Todo esto sugiere que en el futuro el cambio climático fue empeorando cada vez más, llegando al punto donde el planeta se volvió un lugar inhabitable. En medio del desastre, las personas encontraron el estanque y lo vieron como la última esperanza para poder corregir sus errores. Sin embargo, al atravesar el estanque les esperaría algo peor que la muerte, pues recordemos que esos charcos de carne derretida que se arrastran por el parque son personas.
Irónicamente, terminaron siendo víctimas de la avaricia de un millonario, una persona que explotaba un recurso sin descanso, aun cuando en sus propias palabras no le importaba, es más, era una molestia para él. Un momento, ¿y la bacteria? Ah, cierto, la bacteria era otra consecuencia de cortar las raíces, pero no es el problema principal siendo resuelto fuera de cámaras. Ah, ¿y es todo? Casi, luego de los créditos tenemos una pantalla donde se nos entrega una calificación, importante para cierto contenido por desbloquear, así que aprovechemos y hablemos de los extras. ¿Quién eres y cómo entraste a mi casa? Empecemos con las recompensas de los distintos rangos. Rango B, desbloquearemos la barreta de cuervo, un arma cuerpo a cuerpo que te permite romper las cajas y botellas. Rango A, desbloqueamos el lanzacuervos, que es un lanzagranadas siendo la mejor arma del juego. Rango S, desbloqueamos las alas de cuervo, te permiten teletransportarte entre puntos de guardados. Al pasar el juego por primera vez estará disponible el modo Crowd Quest. Al activarlo en el menú de ajustes, en la siguiente partida aparecerán 42 cuervos de cristal ocultos en todo el mapa. Si logras dispararle a todos, desbloquearás una puerta en la sala de estar. Si entramos, el Lane obtendrá el traje de Sapgear. El traje viene incluido con una skin para la pistola de arma láser, además de darte munición infinita en ese arma. Por último, si logras pasarte el juego en la dificultad más alta, bandada de cuervos, desbloquearás el gorro de cuervo y la ballesta de cuervo. Esta última es una skin para la pistola que también la hará infinita. Los extras me agradan bastante y siento que aportan a la rejugabilidad del juego. Es bastante satisfactorio volver a jugar sabiendo los puzzles y el camino a seguir, o simplemente ir matando todo con el lanzacuervo. Crow Country es el primer intento de hacer un survival horror por parte de SVP Games y han hecho un gran trabajo. Tomando como referencia a los clásicos del género, logra darnos una experiencia muy agradable que no se queda en ser solo una copia de sus referentes, sino que construye una identidad propia acompañada de una gran ambientación y un apartado visual que te transporta a los 90. Personalmente me encantó explorar el parque y tener esa sensación de que al doblar la esquina habrá algún visitante esperándome. La interacción entre los personajes es muy divertida y el Lane Marshall simplemente me encanta como protagonista. No sé, es como que todo le chupa un huevo. Si eres una persona que ha crecido jugando a Resident Evil 1 o Silent Hill, dale una oportunidad a Crow Country. Estoy seguro de que va a darte una experiencia agradable y transportarte a esas épocas. Por otro lado, si nunca has jugado un survival horror, considero que este puede ser una buena entrada al género. Es bastante accesible y no te va a consumir mucho tiempo. Sin nada más que decir, chao.